tal? tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien también. Aquí corriendo para no hacer tarde y con ganas de seguir compartiendo un día más, que es un tema que me interesa mucho el que vamos a compartir. Por fin hemos cuadrado agendas. Sí. Gracias por Ah, estar. gracias a ti por invitarme, un placer. Bueno, al final un tema que ahora está muy de actualidad, ¿no, Fran? El tema de las lesiones, la vuelta, cómo adaptar al cambio, este cambio al cuerpo. Al final venimos de entrenar en un contexto que no es el que está acostumbrado el cuerpo en su entorno natural. Ahora sí, ahora volvemos a ese entorno deportivo y cómo el cuerpo poco a poco se tiene que ir adaptando y cuidado con las expectativas. ¿Cómo estás percibiendo desde tu punto de vista, desde tu prisma profesional, ese cambio? Bueno, pues a ver, como bien dices, es un cambio muy radical porque, claro, hemos estado confinados durante 2 meses y nosotros teníamos una incertidumbre muy grande porque no sabíamos si realmente se iba a reanudar la liga, se iba a dar por suspendida o no sabíamos nada, ¿no? Hasta que, bueno, poquito a poco, pues las negociaciones y fueron fluyendo y el gobierno finalmente ha dado luz verde, así que, pues, todo eso ha hecho que nos tengamos que diseñar y que planificar muy bien todas esas estrategias de prevención y de preparación física porque no ha sido unas vacaciones normales, por decir vacaciones, o no ha sido un periodo de inactividad eh, muy grande y sobre todo porque no tanto a que no han hecho la actividad física que nosotros, tanto bueno, el preparador físico como yo, pues hemos ido enviando mediante vídeos, WhatsApp, PDFs, los entrenamientos que debían hacer los jugadores, sino porque no ha habido un estímulo y eso me refiero a, pues eso, a un ejercicio normal, de impacto que produce simplemente el hecho de correr, porque eh, no todos tenían cintas de correr, no todos viven en una casa donde tenga un jardín. Ha sido muy complicado. Entonces, obviamente, el riesgo de sufrir lesiones sube exponencialmente, ¿no? Bueno, en nuestro caso hemos tenido un par de sustos, lesiones, pero afortunadamente no han sido muy, muy graves. Así que, bueno, ya de hecho uno ya está en proceso de readaptación conmigo. Aún no lo tienes por ahí que te está viendo. Ah, mujer, se está riendo. Bueno, pues ese en breve, en breve ya está conmigo, ¿no? Y otro jugador que ya está plenamente conmigo, ¿no? En proceso de readaptación. Entonces, pues hemos tenido que diseñar e hilar muy fino porque ese riesgo se ve aumentado, ¿no? Por este proceso en el que hemos estado en casa, confinados. Y bueno, como te decía, pues obviamente las medidas preventivas requieren y el trabajo de preparación física, de fuerza, al final es optimizar las capacidades físicas de nuevo para que en un breve periodo de tiempo, que en 2 o 3 semanas comenzamos la liga, pues optimizar ese rendimiento es complejo, pero bueno, conlleva riesgo y esas estrategias preventivas son importantes. Son importantes porque el riesgo está, ¿no? Y nada. Aquí hay dos cuestiones que me surgen. Por un lado, las expectativas, ya no Sí, solo del propio deportista, sino también en algunas ocasiones el entrenador. Tú estás en el máximo nivel, pero bueno, lo podemos abarcar a otras categorías que no son tan profesionales. El hecho de pensar que mis jugadores o que yo puedo volver en las mismas condiciones en las que me fui, que es el primer error, ¿no? Que muchos
pretenden volver a un nivel. Yo siempre he dicho durante este tiempo que al final la clave era volver en las mejores condiciones posibles, pero no iban a ser las idóneas. Al final, como tú bien dices, no hemos tenido, no todo el mundo ha tenido los mismos recursos. Y luego, por otro lado, el exceso de ganas. ¿Cómo controlar esas ganas que tenemos de recuperar en la vuelta todo lo que no he hecho o que no he podido hacer, y cómo ese desborde, si no está bien gestionado, me puede pasar factura en este aspecto de pasarme, ¿no? De que mi cuerpo no gestione toda esa energía que no canalizo y que, que yo con tanta motivación de recuperar o de volver, que el cuerpo lo recibe con un impacto negativo. Bueno, pues esta última pregunta, pues nosotros le hemos incidido muchísimo a los jugadores verbalmente lo que podía suceder. Por tanto, le hemos dicho que con calma, que fuesen haciendo lo que les dijésemos y no más, que siempre es preferible, bajo mi punto de vista, quedarse corto a pasarnos. Y yo, por ejemplo, lo he sufrido, que yo soy un poco en casa del herrero cuchillo de palo, y el primer día salí a correr y ahora tengo el tendón de Aquiles un poco ahí, ¿no? Pero bueno. La importancia de la progresión, poco a poco. Sí, pero yo eso me lo salto. Para mí. Pero sí, ahí hemos incidido muchísimo en los jugadores, en que fuesen con calma. De hecho, antes de volver a los entrenamientos a la ciudad deportiva, pues tuvimos un par de días donde ya se podía hacer actividad física. Entonces, inicialmente, pues les pautamos unos entrenamientos aunque sea una carrera liviana, aunque sea liviana, para ese impacto que te decía antes, que el músculo, tendón, ligamentos no han recibido durante muchos días, pues que poco a poco, pues ese proceso fuera surgiendo de nuevo y se fueran adaptando todas esas estructuras que es importante para el campo, ¿no? Donde evidentemente los gestos se producen a una altísima velocidad y el riesgo, pues como hemos dicho anteriormente, es muy alto. Las ganas, bueno, pues ellos son profesionales y obviamente saben que si hay una lesión ahora, es muy probable que se pierdan gran parte de los partidos que quedan. Entonces, obviamente ellos también, pues, piensan en eso y hacen un acto de fe ciega en nosotros, y realmente han hecho, bueno, en mi caso y en nuestro caso, con el preparador físico, han hecho un trabajo excepcional, y porque, bueno, se está demostrando, ¿no? Las pequeñas lesiones que estamos teniendo, que son inherentes al deporte, es lógico, son muy pequeñitas. Eso indica que, bueno, han hecho ese trabajo previo en estos 2 meses que hemos estado encerrados, y bueno, pues todo de momento va. Al final esto, Fran, simboliza como si hubiera sido unas vacaciones. Cómo volvemos después de las vacaciones tampoco se vuelve a la misma intensidad y se van marcando objetivos progresivos. Y al hilo de lo que has comentado antes de los recursos, imagino que lo conocerás con más detalle, pero el tema del síndrome del pasillo, que han denominado traumatólogos, ¿no? Como mi amigo Juanjo. El hecho de, bueno, como no tengo recursos y tengo que trabajar, como hemos visto que ya no solo deportistas profesionales, sino, bueno, deportistas aficionados que hemos cogido el pasillo, o han cogido, yo no, y han empezado a dar giros, que la rodilla no estaba preparada para ello, y bueno, hemos visto cantidad de noticias de lesiones, de operaciones con ejercicios tontos, pero que el cuerpo no está preparado para todo ese... Claro, son superficies que no tenemos un control, no tenemos una experiencia previa en ello, y por tanto, pues claro, puede surgir perfectamente eso, y de hecho ha surgido, ¿no? Nosotros, bueno, pues afortunadamente tenemos un gimnasio, les hemos cedido material, también ha habido un material extra que nos han dejado para, por ejemplo, bicicletas,
para que los que no tenían bicicletas o una cinta de correr, pues tuvieran y pudieran entrenar esa capacidad física, ¿no? De la resistencia. Entonces, pues ha sido muy importante. Tenemos la suerte esa de tener esos medios y bueno, realmente han hecho ese trabajo muy bueno. Cuando, por ejemplo, yo tenía también lesionados, que en esa fase previa al confinamiento, que bueno, se lesionaron, pues afortunadamente los que se lesionaron vivían en una casa y tenían jardín, por tanto, ahora está muy valorado eso de las casas. claro, entonces pues ahí ha sido más fácil incluso porque ellos han podido, pues aunque sea en 20 metros, pero han podido correr, ¿no? Que eso es un paso que muy importante, ¿no? Para el proceso de readaptación, de su recuperación de la lesión, ¿no? Te preguntan que si ante cualquier lesión hay un estudio de por qué viene esa lesión o simplemente se focaliza en la recuperación. ¿Hay como un previo de qué es lo que ha podido dar en esa lesión o simplemente se trata de recuperar al deportista? ¿Puedes repetir, Lorena, que te perdí un momento? Mira, te la leo textual, que se me ha ido para arriba. Ante cualquier lesión de los jugadores, ¿se analiza el porqué de esa lesión o simplemente se recupera el jugador y ya está? No, hay un estudio. Una vez se lesiona, pues claro, debemos saber el mecanismo lesivo, ¿no? Es decir, la causa, el cómo se ha producido y cómo se ha producido la lesión, ¿no? Y la etiología de la lesión es súper importante, porque esas causas, ese cómo se ha producido, junto con los factores de riesgo asociados a esa lesión, los factores de riesgo anatómicos que tenemos que tener presentes del deportista, porque no es lo mismo que se lesione un jugador que otro. Pues todo eso hace que hagamos un proceso de readaptación diferente. No hay lesiones, o hay una frase que es: no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Pues aquí es exactamente igual. No hay lesiones sino lesionados. Uno pueden tener dos jugadores la misma lesión, en la misma localización, en el mismo grado, pero funcionan de manera diferente su proceso de readaptación, ¿no? Y eso es porque a lo mejor un jugador tiene unos factores de riesgo que hacen que esa recuperación vaya peor o mejor, ¿no? Entonces debemos estudiar un poquito el conjunto de todo y de hecho, bueno, pues en nuestra experiencia, en nuestro club, al igual que en mi anterior club, nos sentábamos todos los días, el doctor, los fisioterapeutas, yo, para hablar cada día, coordinar el trabajo que había. Si había una lesión, pues incluso establecíamos un cronograma ya del primer día de cómo podía ser día arriba, día abajo, porque esto va en función de la clínica, es decir, de la sintomatología también del jugador. Puede ir más rápido o no, o puede ir más lento de lo que nosotros previamente habíamos podido diseñar en ese cronograma. Por tanto, bueno, pues eso, esas reuniones, que es un trabajo interdisciplinar donde los fisioterapeutas, los doctores, los redactadores, preparadores físicos y finalmente el cuerpo técnico, ¿no? Pues todos debemos ir obviamente a una con un mismo objetivo, ¿no? Entonces, pues es súper importante eso. Esa es la clave del trabajo multidisciplinar. Nosotros nos quedamos con que ese jugador está lesionado y que luego vuelve, pero detrás de toda esa lesión hay un engranaje de piezas fundamentales para que eso sea lo más rápido y efectivo, porque no se trata de volver rápido, sino de volver bien. Y el psicólogo, hablando de que es súper importante porque evidentemente el aspecto mental en un lesionado es súper importante porque el pensamiento positivo ayuda mucho. Hay estudios sobre esto. Y
sobre todo ya, si me pones más aún, en un caso pues de una lesión de mayor gravedad, ¿no? Donde obviamente la ausencia es prolongada, ¿no? En el terreno de juego y por tanto volver a reeducar esas capacidades, esos patrones de movimiento específicos en su deporte, ¿no? Y por supuesto a nivel mental, esa confianza. Porque a lo mejor yo visiblemente, y no solamente visiblemente, sino de una manera objetiva, porque he evaluado y he visto que, pues, oye, tiene unos patrones muy buenos, tiene un balance muscular correcto, pero a lo mejor a nivel mental no está totalmente, bueno, readaptado. No sé si tú empleas perdona, la Bueno, terminología. Entonces, claro, si no tiene la confianza suficiente para, bueno, pues obviamente dar un pase de aquí a allá sin error, te aseguro que aunque tenga sus capacidades perfectas, es muy probable que ese pase no lo dé correcto. me alegra Entonces, mucho de que hagas esta introducción porque ahora es donde nos metemos en materia y con esa intención también me apetecía charlar contigo porque, bueno, considero que ya no el entrenador, sino, bueno, en tu caso como readaptador, hacéis un papel fundamental, ya no solo en lo físico y en la rehabilitación, sino también en lo mental. Yo siempre digo que sois confesores totalmente. en muchas cosas, porque bueno, es una etapa de transición hasta que vuelven a estar activos, ¿no? Hay muchas preguntas, hay muchos interrogantes, hay muchos momentos de bajón y bueno, funcionáis como estabilizadores, porque más allá de las pautas técnicas de trabajo, también ponéis esa chispa, ¿no? De entretenimiento para que puedan distraerse y para que, bueno, pues para generar ese ambiente, esa positividad, esa armonía, donde el jugador se va a rehabilitar mucho más efectivo. A esto, al hilo de lo que decías del aspecto mental, al final la lesión es una parte del deporte que nadie quiere ni verla en pintura. Entonces, cuando Exactamente. te toca, pues generalmente se recibe con rechazo. Pasamos por una fase incluso de duelo, ¿no? Como el que hemos vivido ahora estos días también de aislamiento, la negación, la rabia, hasta que hay una aceptación de esa lesión, que es cuando ya empieza el trabajo a resurgir. Y yo quería hoy hablar contigo para eso, para que pudiéramos contar y para que desde tu experiencia me digas un poco el papel, pero más allá de lo deportivo, de lo emocional. ¿Cómo? Porque claro, tú cuando recibes un deportista que está lesionado, emocionalmente tienes que empatizar con él, porque, bueno, viene una situación débil o de debilidad dentro de toda la exigencia deportiva en la que se encuentra un futbolista de las características en las que tú trabajas, que es primera división, el máximo rendimiento. Entonces, ¿cómo recibes o cómo calibras o qué es lo primero que te encuentras cuando tienes a un jugador que se acaba que empieza a trabajar contigo, vaya, que ya no es que se acaba de lesionar, sino que ya está en la fase de readaptación? Bueno, pues inicialmente creo que estoy como, bueno, pues tal vez un puntito por delante de los fisioterapeutas en cuanto a ese elemento positivo que tiene el jugador, ¿no? Porque es cierto que cuando llega el fisioterapeuta, ¿no? Después de la lesión, ahí es cierto que pues hay una primera fase que podríamos decir que es la de duelo, porque Claro, está tú realmente... ya hay una chispita de ilusión, ¿no? Como diciendo, si ya con el redactador, ya estoy más Exactamente. cerca. Sí que es cierto que Hay, hay una diferencia ahí importante. hacia mi paso o con mi fase hay un cambio. Hay un cambio de mentalidad y por tanto yo tengo en ese momento pues cierta ventaja, ¿no? Que a lo mejor pues eso, también los fisioterapeutas, tú decías, ¿no? Que el redactador es confesor también. Yo creo que más Bien. confesores que, Pero que los fisioterapeuta siempre, no hace fisioterapeutas falta estar lesionado. Siempre que se pone en la camilla ahí no se entera sueltas, uno de lo que cuenta, ¿eh? sueltas, Como que ¿no? sale todo fluido, mejor que con los psicólogos casi. Pues es así, es así. Lo que pasa, y con mi entrada en esa fase de readaptación, pues
pues está pues, más enérgico, más positivo, porque comienza de nuevo a hacer actividad física y como que ya va quedando menos en el plazo para poder llegar ya con el equipo, ¿no? Entonces, bueno, pero aún así es un arma un poco de doble filo, porque, bueno, pues yo también tengo unos objetivos que cumplir. Estamos en el alto rendimiento deportivo y aquí el factor tiempo es un factor importante, porque es cierto que, bueno, yo podría definir el redactador como el preparador físico especialista en redactar esas capacidades, pero lo mejor posible, pero lo antes posible. Entonces, ese factor tiempo, eso hace que, oye, yo también apriete. Y cuando yo aprieto a un jugador que, bueno, está lesionado y que hay algún ejercicio o que él ve que ante un determinado ejercicio que él antes de la lesión lo cumplía y lo solventaba perfectamente y que yo, de nuevo, poco a poco voy introduciéndole en esos ejercicios, que él vea a lo mejor que está en una situación de condición física inferior, pues eso hace muchas veces que el jugador pues se estrese. Se frustre. Y además, bueno, pues, oye, a veces de una manera importante. Entonces, por eso digo que es un arma de doble filo. Está muy bien porque inicialmente viene, pues eso, más animado, pero claro, el proceso de readaptación es un proceso de días. Obviamente depende de la severidad de la lesión, pero ha habido lesiones, pues, oye, de 3, 4, 5, 6 meses, en los que es día tras día, en los que obviamente surgen roces y hay que saber lidiar con ello, porque si no el proceso se puede ir al traste muy fácilmente. Y nada, entonces es muy importante, hay que tener mano izquierda, también hay que saber exigir porque estamos en la élite y no hay que olvidar que el jugador es un ser humano donde tiene emociones, donde también discute con su pareja, donde no duerme bien porque el niño no ha dormido bien y le ha despertado. Entonces es tan multifactorial que es complejo. Pero bueno, por eso creo que el redactor también tiene que tener un perfil empático y con el jugador lesionado y bueno, pero sí es muy importante, muy importante. Ese factor es súper importante. Y aquí también, Fran, ajustar expectativas, ¿no? El no generar falsas ideas de cuándo voy a volver. Sobre todo también el tema de ahí les preocupa mucho los tiempos. Quieren siempre tener fechas, ¿no? Como que la fecha Claro. me da control, pero lejos de eso muchas veces se vuelven un inconveniente. Y el marcar objetivos alcanzables, realistas, que ellos vayan viendo cómo van progresando precisamente para trabajar eso que me comentas de la frustración. A veces marcamos objetivos demasiado altos o poco realistas o los queremos conseguir antes de tiempo y eso es lo que me frustra. Entonces, sobre todo esta fase yo, la experiencia que he tenido en los clubs donde he trabajado, sobre todo la sinceridad también por parte de médico, por parte de todo el staff de cuáles son los pasos, que a veces por querer agradar o por querer motivar damos mensajes Equivocados. contradictorios o que a veces esos mensajes que lo haces como una intención de animar genera una expectativa que no es real y eso hace que en vez de avanzar me retraso. Que te vuelvan en contra totalmente, sí. Sí, porque, bueno, pues tienes toda la razón. Hay que... A nosotros nos gusta incluso sentar al jugador y decir, mira, esto es así, así, así. Tienes que tener un periodo de recuperación biológica. Aquí vas a estar con los fisios. Para que el tejido cicatrice correctamente debes estar en esos días.
después pasas a mi fase, a la redactación, debes tener este tiempo mínimo entrenando para que, oye, tus capacidades de nuevo se optimicen y después ya, de nuevo, la reincorporación con el grupo, ¿no? Pero es cierto que como demos fases, o sea, mensajes equivocados, con demasiado optimismo, se nos vuelve en nuestra contra. No a lo mejor en el día 1 que estará súper contento, pero más adelante se te va a Son volver. parches que hoy te puede tapar la herida, pero mañana eso se abre y todavía está más. Y causa más daño. Causa más daño porque incluso, claro, el jugador se ilusiona, tú dices, hombre, ahora ¿cómo no vamos a hacer esto? Pues tú haces tareas o ejercicios que realmente a lo mejor no están indicados para ese determinado momento y a lo mejor se puede producir una recidiva, una recaída, ¿no? Por tanto, es muy probable también que al jugador, pues eso, lo pierdas incluso, pues eso, a nivel de confianza. Eso cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo el que día a día vaya confiando en ti, porque es así, o sea, somos seres humanos y la confianza cuesta mucho, ¿no? el ganarla, y en un instante se te puede ir todo al traste, ¿no? Entonces tenemos que ir con pie de plomo. Volviendo, Fran, a lo que decías al principio, la importancia del aspecto psicológico en la recuperación, porque al final, como bien dices, en un estado emocional óptimo, estable, con esa gestión de emociones, trabajando esa confianza que, como también bien decías, que se ve mermada por esa falta de sensaciones o por esa ausencia de estar activo en tu deporte, la importancia también del refuerzo sincero, que en esta fase es primordial. Y ya no solo centrarme en ti como redactador, fisioterapeuta, el entrenador, mister, gestor del vestuario, también es algo que yo tengo ahí mi controversia, porque sí que es verdad que parece que cuando están lesionados no los necesitamos, ¿no? Es como esa sensación de apartamos del grupo, que precisamente esa acción, esa sensación que ellos reciben es la que hace todavía mermar más la confianza, como ya no soy parte de, como que estoy aparte. Entonces, trabajar sobre todo el entrenador presente en la etapa de la lesión, porque también tienen que estar, no solo el redactador, como, vale, te lo paso, sí, te lo paso, pero yo como entrenador tengo que involucrarme, tengo que empatizar, tengo que ser consciente de cómo él se encuentra y estar cercano, no olvidarme de él y, que ya está listo, entonces lo recupero. Esa parte emocional de estar presente que es primordial y que todos los deportistas que pasan por esa fase así lo manifiestan y lo sienten. Es como abandonar. Uy, Fran, creo que te he perdido. Espérate que ¿Me oyes? Sí, ahora. Sí, ahora sí. Ha habido un momento en que te he perdido. ¿Me has escuchado o se ha cortado? Sí, más o menos, sí, lo del entrenador. Es súper importante porque, bueno, pues yo, estoy en el vestuario con el entrenador, el preparador físico, me cambio allí y pues a mí me gusta darle siempre un feedback después del entrenamiento, cada día. Y eso va a hacer simplemente que ya el entrenador sepa de mí cómo va, ¿vale? Entonces, bueno, y aparte de nuestras reuniones, ¿no? Y que en el día a día nos vamos juntando, obviamente, ¿no? Pero el que vaya sabiendo qué entrenamiento ha hecho, para bien o para mal, pues es súper importante que el entrenador sea consciente de cómo va el proceso de redactación, ¿no? Entonces, bueno, e incluso eso ya también depende del entrenador, pero bueno, sería positivo. A veces no puede suceder porque el entrenador tampoco puede estar en dos sitios a la vez y a lo mejor yo entré en otro campo. El entrenador obviamente está con el resto del equipo, pero si puede, en ese sentido yo he tenido suerte porque en mi carrera profesional, porque se han sentido, bueno, pues se han solidarizado con ese jugador
y han ido a ver los entrenamientos que, en cuanto podían, que yo hacía, ¿no? Entonces, eso al jugador le anima, porque se ve que ese hecho de que el entrenador esté ahí viendo el entrenamiento de su recuperación, oye, pues, él piensa que está ahí, ¿no? Que aunque esté apartado, pero sí está ahí, está ahí. Y que al entrenador le importa. Y le importa su estado físico, ¿no? Y cómo Esa es evoluciona. la clave. Lo que acabas de decir Entonces, para mí es la clave. entonces, pues, en ese sentido, ya te digo, insisto, he tenido mucha suerte. Y para mí el feedback diario del entrenamiento que hago con el lesionado, para mí es fundamental. Y yo se lo transmito día a día, día a día. Antes y después. Y nada, así A que... veces no es necesario tampoco ver el entrenamiento como tal, pero el tener un momento de acercamiento y de, bueno, de empatía, de cómo estás, cómo lo llevas, cómo te encuentras, en qué punto estás. Simplemente es que a veces no hace falta tampoco hablar mucho, simplemente, ¿no? Una Un mano pequeño... en la espalda y decir estoy aquí, cuento contigo, te necesitamos, bueno, te necesitamos tampoco, pero bueno, el equipo está esperando que te recuperes, tenemos ganas de que estés con nosotros en los entrenamientos. Es un gesto cálido, ¿no? Cercano de aliento que el jugador lo recibe como que sigue perteneciendo a un todo, a la identidad grupal. Muchas veces Exactamente. es algo que hay que trabajar a nivel psicológico porque el hecho de estar, también decías antes que depende qué tipo de lesiones, cuánto tiempo me van a mantener aislado, pero hay lesiones largas que eso hace que, bueno, pues como ahora, lo que hemos vivido, que hemos estado 2 meses que el equipo no se ha visto, ¿no? Que de alguna manera las conexiones, el estar en contacto para favorecer que esa pertenencia al equipo, esa identidad se mantuviera unida, porque cuando estás tanto tiempo sin ver a los integrantes de un equipo, pues bueno, si no se trabaja y no se fomenta todo este tipo de cosas, luego la vuelta es como, wow, hace 2 meses que no te Sí, veo, ¿no? Como si hubiera cambiado otra vez de equipo. Entonces, bueno, pues todas esas cosas de entender emocionalmente al jugador. Luego también cada deportista es un mundo, entonces no todos demandan las mismas cosas, ni todos viven los momentos complicados como puede ser una lesión de la misma manera. Entonces el saber qué jugador es, qué necesita, preguntárselo exactamente. también, en qué te puedo ayudar yo como entrenador, más allá de lo que haces con tu preparación y con tu rehabilitación. Exactamente. Eso, Mira lo que te dice Xavi Torres: Fran, eres el mejor profesional que hay. Gracias a ti me recuperé del tendón de Aquiles perfectamente. Bueno, gracias, luego esto Javi. es muy gratificante, ¿eh, Fran? Sí. Cuando recibes todos estos mensajes. Fue la peor lesión a la que yo me he enfrentado, la de Xavi Torres. Te mando un beso grande. Eh, Porque fueron muchos meses de sufrimiento, de no tener vacaciones, de estar con él en esas vacaciones, que lo recuerdas con mucho cariño porque al final uno ama su trabajo y lo único que quiere es recuperar a ese jugador, ¿no? Que está sufriendo tanto. Pero si me dices de ligamentos cruzados, ligamentos laterales, meniscos, esguinces, la de Xavi, que fue una rotura Vamos, has venido en el mejor momento, Xavi. total del tendón de Aquiles, fueron muchos meses y fue para mí la más costosa, porque a nivel psicológico fue la más costosa. No tanto a nivel, que también, ¿no? Por lo que ello conlleva esa lesión tan grave, pero a nivel psicológico, el empezar por ejemplo, a correr, seguro que a Xavi no le importa que mencione, ¿no? Ese miedo, ¿no? Pues para empezar a trotar, ese salto en el suelo, que fue el mecanismo, tras un salto, ¿no? Cómo se lo rompió. Pues el yo readaptar ese gesto fue, fue muy duro porque a nivel psicológico le costó una barbaridad porque es así, porque es una lesión muy grave, ¿no? Y bueno, me alegro porque que se recuperase tan bien, ¿no? Pero costó mucho. Y a lo que decías, es súper importante lo del míster o lo del entrenador que se meta ahí porque es que le da tranquilidad al jugador. Y la tranquilidad en un jugador nos permite trabajar a mí con más peso.
con más paciencia, con más Totalmente. calma, con una visión un poquito, incluso si cabe, más objetiva, porque te alejas un poquito de todo y como te da tiempo, el jugador y Fran, tranquilo, yo me quiero recuperar bien. Y eso, el jugador, pues ya con eso te transmite tranquilidad. Y, y si eso se ve reforzado con que lo que has dicho, ¿no? Que el míster venga, que te vea, o que vaya al vestuario y se sienta al lado tuya y diga, ¿qué? ¿Cómo vas? Que ya me ha dicho Frank que, oye, que sigue así, que te necesitamos o lo que él considere, ¿no? Eh, eso es un punto muy, muy, muy a favor, ¿no? Y Fran, aunque algo también que considero fundamental es que aunque el entrenador esté en contacto con el cuerpo médico, con el adaptador y que esté informado, que eso no quita para que se acerque. Porque muchas veces, como tú dices, hay tantas cosas por hacer que vas priorizando y bueno, que sí, que es cierto que hay cosas prioritarias, pero que un momento, para estar presente no hace falta mucho. Como estamos Exacto. hablando, a veces una mirada, un gesto, ¿no? Una palmada, un sentarme al lado tuyo en alguna ocasión que pueda, es multiplicar por 100 la confianza y sobre todo el estado de ánimo y que al final a todo el mundo nos gusta sentirnos queridos y sentirnos que estamos. Exacto. Simplemente es esa sensación, ¿no? De decir, no he desaparecido, sigo estando en otro punto, haciendo otro trabajo específico, pero estoy. Y eso a veces se confunde con, oh, yo ya estoy informado con el adaptador, a mí ya me dice, no, pero es que aunque te diga, tú tienes que acercarte, tú tienes que empatizar con él, tienes que preguntarle cómo se encuentra y estar ahí. Y ya está, y no hace falta hacerlo todos los días, pero que sea, sobre todo que sea sincero, ¿no? Porque a veces también, Exacto. cuidado con esos bien quedas o esas pegatinas, ¿no? De me acerco, sí, jaja, vale, vale, me voy. No, que No, sea de porque verdad. Porque se ve enseguida. eso resta más que otra cosa. Que sea de verdad, que sea un refuerzo sincero y que sea una presencia sentida. Y bueno, pues, bueno, considero que es un trabajo que el entrenador debe de valorar porque, como bien decías antes, eso facilita el proceso de recuperación y suma para todos. Al final, el entrenador quiere que todos sus jugadores estén disponibles. Jolín, pues si solo con esa implicación yo puedo sumar, bienvenido sea, ¿no? Evidentemente, porque al final el rendimiento del equipo va a aumentar. Si tienes todos los Uh-huh. componentes activos, a todos sus jugadores a pleno rendimiento, el nivel del equipo por la competencia y por todo va a aumentar, ¿no? Y eso al final es positivo para todos. Aquí también es una fase que tú lo sabrás, esos pensamientos negativos, boicoteadores, de como decías, del miedo que aparece en esa forma en momentos, ¿no? En la duda, aunque yo voy recuperando sensaciones y me voy viendo mejor, el lidiar con esos, cuando aparece el boicoteador, el diablillo que te dice, hey, cuidado, ¿y si no puedes? ¿Y si te vuelve a pasar? ¿Y si no es el momento? Que hay momentos también, ¿no? Hay fases en esa recuperación con que te veas más animado y que vas progresando que siempre hay bueno, algunos momentos donde aparece esa duda. Sí, es inevitable prácticamente, ¿no? El que pues ese elemento distractor, pues incluso te haga echar un poco el freno de mano, ¿no? Eh, y tú, claro, tienes que hacer el trabajo y decirle que obviamente, oye, los números están ahí, si Uh-huh. estás evaluando objetivamente, él lo tiene que estar viendo, porque si tú objetivas y evalúas y tienes unos criterios pues objetivos pues para pasar a una siguiente fase, a eso al jugador le da mucha confianza. Por tanto, es importantísimo en la medida que se pueda también evaluar, porque Uh-huh. eso al jugador le va a dar tranquilidad, porque va a haber esos números, porque va a haber algo objetivo. Y, y, y entonces, bueno, pues es importante ese aspecto, ¿no? Ese aspecto. Uh-huh. Y favorecer, como te decía al inicio, la importancia de, bueno, yo la experiencia que tuve también en Sabadell, aquí cuando estuve en segunda división, bueno, pues que se rían, que se generen buenos ratos y más allá no solo en terreno de entrenamiento, sino luego fuera, que es tan importante en la recuperación
de una lesión el buscar esas sensaciones de satisfacción, de realizar actividades que te produzcan esa calma y ese bienestar, porque todo ese estado emocional, todo ese equilibrio favorece que luego yo vaya mucho más, bueno, que sea más efectiva mi recuperación y que esté más focalizada. Y sobre todo centrarnos en lo que podemos hacer y en lo que tenemos, en lo que vamos consiguiendo, no en lo que nos queda, en lo que no tenemos, en lo que me he perdido, que eso, el foco de atención tiene que estar puesto en eso, en los avances, en los progresos, que es lo que me permite pues, generar esa ilusión, esa motivación, esa gasolina que necesitamos para que, bueno, para seguir caminando y para seguir dando pasos al final. Que a veces Al cuando final, estoy lesionado y me recupero, perdón, ya te dejo, es como que quiero la meta ya, quiero conseguirla ya. Y no, hay que marcar esos objetivos de paso, de transitorios, que son los que me van indicando que las cosas se están haciendo bien. sí, al final, bueno, pues en esa confianza que tú me transmitías ahora, ¿no? Eh, cuando un jugador se lesiona, a mí me pasa tal vez por mi forma de ser, yo bueno, tal vez soy un poquito más calladito tal, pero cuando ya mm, eh, hay un jugador que se lesiona y estás día tras día compartiendo horas con él, obviamente se establece un vínculo y en ese caso pues puede haber un vínculo muy fuerte y en mi caso ha sucedido con Mira, Xavi, ya lo hemos jugadores. visto. Y ahora Cañita, por ejemplo, que está. Cañita. Eh, pues eso, que incluso son amigos, ¿no? Entonces, hay que, pues eso, esa confianza hay que reforzarla día a día y sabiendo que va a haber días no tan buenos, porque, bueno, yo también, oye, por mi forma de ser también soy muy exigente y también he discutido con el 90% de los jugadores que se han Bueno, pero eso lesionado, también hace sacar lo mejor de cada uno. pero, pero, pero bueno, por esa razón, ¿no? Sí, sí. Y claro, al final, pues, oye, hay que nivelar, hay que buscar un punto ahí de encuentro y equilibrar fino y, bueno, pues, pero sí, la confianza que se establece con un jugador es muy grande, muy grande. Entonces, bueno, incluso a veces sobrepasando el límite profesional, ¿no? Y a mí me ha sucedido. Al final estáis más unidos porque es una relación más estrecha porque, bueno, porque estáis menos cantidad de personas y el trato es mucho más directo y también es una fase más vulnerable del deportista y eres un apoyo, eres una figura estabilizadora en un proceso de cambio y de complicaciones. Por lo tanto, todavía el apego es mucho mayor. Estás constantemente, te hablo de mi experiencia, estás pensando continuamente en su recuperación, ¿no? Y estás en casa Te y le implica. puedes mandar un WhatsApp, oye, ¿qué tal las sensaciones? ¿Cómo te encuentras? Oye, los datos de GPS han sido fantásticos. Vamos a seguir así, ¿eh? Y ahora, vamos, ha sido hace una hora este mensaje, ¿eh? Así que, pues, no, no sé, yo lo concibo de esa manera. No me quedo solamente Porque ahí. te implicas en su proceso de recuperación y, bueno, la recuperación no solo está en el terreno de juego, en el campo cuando entrenáis, la recuperación sigue fuera de casa. Entonces, bueno, es La entendible verdad que sí, que la te verdad que sí. vincules y que te... Bueno, algo que también es muy positivo en esta fase, siempre, ¿no? Pero en esta fase todavía más, el ir apuntando las mejorías, las sensaciones que voy encontrando en cada día que voy sumando. Precisamente por eso de que dices que no todos los días son igual de buenos, que hay días malos, bueno, pues para compensar y para tener presente, porque muchas veces sin querer nos acordamos o tenemos más en negrita las cosas que no nos gustan que las que sí. Entonces, para trabajar esa mentalidad y el recordar, el generar
esa confianza es algo muy, muy positivo, el ir apuntando esas sensaciones de mejoría o simplemente sensaciones, centrarnos en nuestro cuerpo y en cómo nos va mandando señales de que vamos avanzando. Eso, más Eso es, allá de los resultados, que a veces los resultados, los tiempos, las horas, las marcas, todo eso genera de alguna manera, según cómo se gestione también esa perversión, pero sobre todo en disfrutar, en no he tenido molestias, bueno, centrarnos exacta, generalmente en los progresos, en noto la pierna más fuerte, bueno, me he sentido más flexible o he tenido más, bueno, he tenido una armonía, me he sentido más satisfecho con el trabajo que he realizado, me veo más cerca, bueno, todas esas sensaciones que hay que recordarlas. pasamos, vamos, las escalas percepciones de esfuerzo y es más, cuando yo estoy constantemente preguntando durante la sesión qué tal las sensaciones. Y además es esa pregunta, sensaciones, sensaciones, ¿qué tal Sí, las no, sensaciones? es muy característico. Pero, pero, no sé, en una hora puedo repetirlo 40 veces, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos tenemos que fiar de la clínica y de lo que nos diga el jugador. Porque hasta que no se invente un aparatito que nos meta dentro del músculo y veamos realmente en ese momento lo que está pasando, pues tendremos que ir así. Y no va mal, ¿eh? Porque al final, oye, Aprenden a calibrarse, aprenden a claro, hacer su auto. Uh-huh. y eso se aprende. Uh-huh. Al Y es principio es así. como, no sé si tú también preguntas de 0 a 10. Sí, sí, sí. Sí, por eso que es... De 0 a 10, ¿cuánto de molestia? ¿Cuánto de...? Y a mí, por ejemplo, pues digo, no me gustaría que pasara de 3. En cualquier ejercicio, por ejemplo, en cualquiera. De 2 3 ahí no vamos a poner el límite y es como yo funciono, ¿no? Si me dice 4 pues ya sabes que o bajamos el nivel de intensidad o entonces, no sé, en mi modo Uh-huh. de... Lo único ahí que el 4 de uno puede ser el 2 de otro y el 2 de otro Claro, puede ser, bueno, claro, bueno, está sujeto a eso, a la subjetividad de cada uno y cómo interpretamos cada uno nuestras sensaciones, que es variable, pero bueno, te haces una idea porque cada uno aprende a regularse a sí mismo. Entonces, cuando alguien claro, te dice ya un 3 es que para él ya está siendo un síntoma. exactamente. Entonces, bueno, Pues muy bien, Fran. pues nada, que oye, un placer, Se Lorena. me solapa un poquito, por eso estoy ahí un poco expectante, porque que veo que me escucho doble y veo Vale. que me ¿Me llega escuchas ahora? tarde, pero bueno. Sí, sí, te escucho perfecto, pero hay veces que me pillo contigo por eso, porque me llega, noto que te llega tarde a ti. Pues nada, que un ¿Sí? placer, que simplemente si podemos concluir, oye, que al final Sí. eh, a nivel psicológico y pues es súper importante esta confianza en el jugador lesionado porque obviamente hay una primera parte donde el jugador está Ujú. decaído y hay que de nuevo levantarlo, que ahí el papel de todos para Todos. reforzar ese pensamiento positivo es fundamental, el del doctor, fisioterapeutas, entrenador, preparador físico, psicólogo, obviamente, Psicólogo. que está ahí. Y nada, para reforzar ese pensamiento y esa confianza y el que el jugador vaya día a día mejorando esas capacidades y bueno, pues ahí con esos entrenamientos que hay que dar un poquito con mano derecha, con mano izquierda, hay que ser exigentes, pero también, como has dicho antes, tienen que ser entrenamientos Ujú. amenos, divertidos, porque obviamente ese factor eh, pues es fundamental en esa fase, ¿no? de la recuperación, ese divertirse, ¿no? Ujú. El encontrarse cómodo en el campo, el reírse, pues es clave, por tanto hay que estar constantemente ahí pensando en tareas que hagan que se Ujú. divierta el jugador. Y bueno, pues nada más, que para mí ha sido un placer estar en mi primer directo, que yo no he hecho Ah, ni... sí, madre mía, qué Fíjate, honor. he podido hacer ponencias, congresos, pero Pero directo clases no, mira. en la universidad, pero
directos el primero. Y si está un poco nervioso, es por eso, ¿eh? Nada, pues no se te ha notado en absoluto porque como controlas el tema, fluye todo. Así que para mí también ha sido un placer, Fran. Ya sabes que llevamos tiempo a ver si cuadrábamos, porque primero pues me parece fundamental la figura, aunque me gustaría también generalizarla a cualquier entrenador, a cualquier miembro de un cuerpo técnico. La importancia, resaltar, como bien has dicho, de dar ese soporte emocional, ese apoyo, ese refuerzo sincero, esa cercanía y esa presencia, porque al final el bien del deportista es el bien del equipo, entonces pues pequeños detalles que en el día a día pasamos por alto porque la exigencia deportiva, el calendario es el que es, pero que bueno, que hay veces que hay que parar un poco y darle espacio a estos detalles que son tan bueno, trascendentales y tienen Sí. tanto impacto positivo en la recuperación en este caso. Podemos hablar otro día de otros temas y que al final el estar presente, el importarnos, el escuchar, el estar pendiente o, bueno, de alguna manera transmitir que somos un equipo y que da igual en qué punto nos encontremos, que todos somos importantes, pues a nivel de confianza, a nivel de autoestima, a nivel de estabilidad emocional, de equilibrio, pues buscar esa armonía, como tú dices también, la creatividad para buscar que esa transición, esos días de trabajo duros, porque también son duros, porque también hay una lesión que recuperar y que hay días, pues como tú dices, de exigencia, de molestia, de hasta qué punto el cuerpo me tira o no me tira y que bueno, todo eso son pensamientos, son inseguridades que hay que ir dándole espacio. Ojo, algo que no hemos dicho, también permitirnos en esa fase de lesión y de recuperación estar tristes, porque al principio es como, no puedo estar triste, sí, o sea, cuando tú te lesionas hay que permitirse estar triste, o sea, hay que darle su espacio, gestionarlo y buscar herramientas que me hagan salir de ahí de una manera fortalecida, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más, creo que hemos resaltado a mi juicio todo lo más importante. Encantada, Fran, una vez más. Igual, Te Lorena. seguimos, espero que pronto podáis empezar y que, bueno, que todo esto vuelva a su sitio y que Ojalá. disfrutemos todo, que es lo que nos gusta. Muchas gracias por la invitación, Lorena, un placer. Nada, repetiremos seguro, porque esto, y eso que se nota, Fran, que ahora ya la gente ha vuelto a sus rutinas, que ahora es el horario en el que podemos salir y se nota que los directos ya no funcionan o no tienen tanta visibilidad precisamente por eso. Pero como luego esto se queda grabado en IGTV, todo el que quiera puede acceder a ello y nada, ya te comento si hay preguntas o cuestiones. Vale, Fran, Muy estamos bien. en contacto. Mil gracias y te seguimos. A ti. Gracias a todos Gracias. los que habéis estado entrando. Gracias. Chao, Hasta gracias. luego. Un saludo. Chao. Chao, cuídate. Igualmente.